Bienvenidos magos, brujas, mogos y sangres sucias. Los invito a que desconecten un poco de su día y junto con su amigo Grimm del podcast sin nombre, tomemos un merecido Potion Break. Welcome, Harry, to Diagon Alley. En el capítulo de hoy retomamos nuestra historia. Harry y los Dursley habían huido del ataque de las cartas y se refugiaron en una choza en medio del mar. Y justo cuando el cumpleaños número 11 de Harry llamaba a la puerta, ésta se sacudió. Sin más preámbulo, comencemos. Lo que parecía ser un gigante estaba entrando en la cabaña. Tenía una cabellera enorme y desarreglada, y una barba increíblemente tupida. De su rostro solo se veían unos pequeños ojos oscuros, ojos que vieron a todos en la cabaña. Amablemente el gigante pidió un poco de té, pues el clima afuera era horrible. Se acercó y se sentó en el sillón donde Dudley estaba inmóvil de miedo. Al instante, la pelota de odio corrió a esconderse detrás de Petunia, que estaba escondida detrás de Vernon, y este último se escondía detrás del rifle que llevaba en las manos. Ahora sabemos lo que era ese paquete alargado del capítulo anterior. Los ojos del extraño gigante siguieron a Dudley, y luego finalmente se posaron en Harry. La mirada del gigante se ablandó y parecía que sonría con los ojos. Con mucha amabilidad y hasta cariño, el gigante le dijo lo mucho que Harry se parecía a su padre, James, salvo por sus ojos, ya que sus ojos eran idénticos a los de su madre, Lily. Está cometiendo allanamiento de morada, Dijo Vernon, mientras le apuntaba con el rifle al gigante. El gigante mandó a callar a Vernon y le arrebató el rifle. Sin esfuerzo, lo dobló e hizo un nudo con él, para finalmente arrojarlo hacia una de las esquinas de la sala. El gigante dijo por fin: «¡Feliz cumpleaños, Harry!» y le entregó una caja que sacó de su abrigo. Dentro venía un pastel de chocolate, con betún rosa, y en letras verdes decían: «Feliz cumpleaños, Harry». Harry quería agradecer el regalo, pero las palabras no le surgieron de la boca, por lo que terminó diciendo: «¿Quién eres?». El gigante rió y se presentó. Rubius Hagrid era el nombre, y en él añadió su título, guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Mientras Hagrid volvía a preguntar por un poco de té, o quizá algo más fuerte, se acercó a la chimenea, y en un abrir y cerrar de ojos encendió un fuego que iluminó la sala entera, y Harry sintió el abrazo de la calidez de la chimenea. Mientras Harry se acostumbraba al calor, Hagrid empezó a sacar todo tipo de cosas de su abrigo: una tetera, tazas, hierbas para té, salchichas para asar, una sartén y una botella con un líquido color ámbar, a la cual le dio un trago antes de ponerse a cocinar. En minutos, el té se terminó preparando él mismo, y las salchichas estaban en su punto. El olor era matador. Si no fuera porque Vernon impidió que Dudley se acercara, la pelota de odio ya le habría clavado el diente a alguna de las salchichas. Sin embargo, el primer lote de comida fue directo para Harry, que devoró 6 salchichas en segundos, pues el pobre moría de hambre. Por fin, y al no recibir más explicaciones, Harry dijo: «Lo siento, pero sigo sin saber quién eres». Hagrid repitió su título y nombre, extrañándose, pues ya debería conocer todo acerca de Hogwarts. Sin embargo, Harry le dijo que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Hagrid se sorprendió y lanzó una mirada cargada de ira y reproches a los Dursley. Estupefacto, Hagrid le dijo a Harry que si nunca se había preguntado dónde habían aprendido todos sus padres. «¿Aprendido de qué?», dijo Harry. Hagrid se levantó de un salto, dejando ver nuevamente su tamaño, y por su enojo parecía aún más grande. Encaró a los Dursley y casi gritando les reclamó por qué no contarle nada a Harry. Les recordó que les habían dado una carta cuando llegó a sus vidas, y no podía creer que dejaran en la ignorancia al pobre muchacho. Harry se ofendió un poco y alzó la voz, pues ya sabía matemáticas, algo de ciencias y geografía. Hagrid añadió que se refería a cosas sobre su mundo. Harry no tenía ni idea de lo que hablaba. Hagrid explotó. Le gritó a Vernon y con una mirada casi suplicante le dijo a Harry que al menos debería saberlo de sus padres, pues James y Lily Potter eran famosos. Harry es famoso. Vernon intentó detener a Hagrid, pero bastó una mirada del gigantón para silenciar al señor Bigotes. Eres un mago, Harry.
¿Cómo dices? Un mago. Y apuesto a que serás el mejor. Con el tiempo. ¿Cómo? Eso no podía ser verdad. ¿Harry un mago? Imposible. Hagrid añadió ante la duda de Harry, que recordaba todas las veces que cosas raras ocurrían cuando se enojaba o se asustaba. Y a la mente de Harry regresaban los recuerdos de cuando llegó al techo de la cafetería de la escuela, o cuando su cabello crecía de una noche a otra, o incluso cuando hizo desaparecer un vidrio en el zoológico. Harry cayó en cuenta de la carta que le tendía Hagrid. Era como todas las que estuvo recibiendo los últimos días. Para señor H. Potter, el suelo de la cabaña en la roca, el mar. Por fin pudo leer la carta dentro del sobre. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director Albus Dumbledore. Orden de Merlín, primera clase. Jefe supremo de la Confederación Internacional de Magos y jefe de magos del Wizengamot. Querido señor Potter, nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería. Encontrará adjunta una lista de los libros y materiales necesarios para su ingreso al colegio. El curso comienza el 1 de septiembre y esperamos su lechuza de respuesta a más tardar el 31 de julio. Saludos cordiales, Minerva McGonagall, subdirectora. Hagrid, ¿cómo que esperan mi lechuza?, dijo Harry. Hagrid dio un respingo y sacó una lechuza viva de otro de sus bolsillos, y de otro más papel, tinta y pluma. Escribió: Querido señor Dumbledore, le di su carta a Harry. Mañana compramos sus materiales. El clima está horrible. Espero que se encuentre bien. Hagrid. Enrolló la nota y se la dio a la lechuza, y luego la dejó salir volando por la puerta hacia la tormenta. No irá. Cuando llegamos, juramos que le pondremos fin a esa tontería de magia, Gritó Vernon. ¿Lo sabían? ¿Y nunca me lo dijeron?, les reprochó Harry. Petunia intervino. Explicó que por supuesto que lo sabían. Siendo hijo de su hermana, ¿cómo podía ser diferente? Ya que Lily recibió una carta igual a los 11 años. Todos los veranos regresaba con sapos y convertía las tazas en ratones. Recalcó que esperaba que sus padres, los abuelos de Harry, se horrorizaran, pero al contrario, le aplaudían esas cosas extrañas. Y cuando conoció al tipo Potter, en palabras de Petunia, otra abominación igual que su hermana, cuando ambos acabaron la escuela, se casaron y se fueron a vivir juntos. Al poco tiempo nació Harry, y por supuesto iba a ser igual de raro que sus padres, y para acabarla, logró que ella y James fallecieran en una explosión, y Harry terminó con los Dursley. ¿Explosión? Dijeron que mis padres habían fallecido en un accidente de carro, replicó Harry. Hagrid gritó. Hizo saber su enojo por la mentira. Lily y James Potter no habían muerto en un accidente de auto, ni tampoco en una explosión. ¿Cómo era posible que Harry no conociera su propia historia, cuando todo el mundo mágico la sabía al derecho y al revés? Harry pidió explicaciones. ¿Cuál era su historia? Hagrid palideció. No esperaba esa pregunta. Titubeó y vaciló. Pero al final le contó a Harry la verdad, o por lo menos las partes que la gente sabía. La historia comienza con un mago. Un mago muy, muy poderoso. Todos conocen su nombre, pero son pocos los que se atreven a pronunciarlo, incluso después de 10 años de su presunto fallecimiento. Él era un mago lleno de maldad y una ambición por poder incontenible. Su nombre es Lord Voldemort. James y Lily eran muy queridos por la comunidad. Ambos eran magos muy talentosos, los número 1 de su clase, fieles a defender el mundo mágico del terror que provocaba Voldemort. El reino de terror del Señor Oscuro comenzó en 1970. Empezó con extrañas desapariciones y con el paso de los meses sus seguidores fueron creciendo, ya sea por miedo o porque querían un poco de su poder. Año tras año la gente iba perdiendo la esperanza, pues Voldemort era imparable. No tenía piedad con aquellos que se le oponían. Los Potter fueron uno de los pocos valientes que lucharon contra sus fuerzas, pero esto les costó caro, ya que la noche del 31 de octubre de 1981, Halloween, Voldemort dio con su casa, irrumpió en ella y desvivió a James y luego a Lily. Y cuando se disponía a terminar el trabajo y desvivir también a Harry, algo pasó.
y no pudo hacerlo, y en su fracaso desapareció sin dejar rastro. Harry entonces es famoso en el mundo mágico, porque es la primera persona que ha sobrevivido al ataque directo de Voldemort y al maleficio asesino. Y eso que solo era un bebé de 1 año, ya que todos aquellos a los que el Señor Oscuro decidía atacar terminaban pereciendo ante él. Los Bones, los McKinnons, los Pruitts, todos magos poderosos y todos con el mismo destino. Harry fue diferente, aunque no salió ileso, pues la cicatriz en forma de rayo es un vestigio de aquella noche. Cuando Hagrid terminó de contar la historia, Harry recordó aquella luz verde cegadora y el dolor insoportable en la frente. Pero en esta ocasión había algo más. Una risa, fría y malvada. Hagrid le contó finalmente que fue él quien lo rescató de la casa destruida de sus padres y lo entregó con los Dursley. Vernon reaccionó. Había recuperado su valor. Mencionó que los Potter recibieron lo que se merecían por ser unos raritos y que seguramente una buena paliza le quitaría esas ideas tontas y cosas raras a Harry. A esto, Hagrid reaccionó igual, desenvainando un paraguas rosa y apuntó directo al pecho de Vernon, advirtiéndole que si volvía a hablar, lo iba a atacar. Vernon volvió a encogerse y guardar silencio. Después de ese percance, Harry preguntó a dónde había ido quien ustedes saben. Hagrid le respondió que nadie sabe con exactitud. Desapareció. Eso es un hecho, y hay algunos que creen que murió, pero en opinión de Hagrid, Voldemort sigue por ahí, pero muy débil y sin poderes. Finalmente, Hagrid alegró a Harry diciéndole lo maravilloso que será cuando llegue al colegio y cómo será estudiar 7 años bajo la tutela del mejor director que ha tenido Hogwarts, Albus O'Brien Dumbledore. Vernon volvió a meterse, insistiendo que no dejaría a Harry ir a una escuela, ya que no estaba dispuesto a pagar para que un viejito chiflado le enseñara trucos de magia. Esto fue la gota que derramó el vaso. Hagrid se levantó una vez más y apuntó con su sombrilla. Jamás permitiría que alguien insultara a Dumbledore en frente de él. De su sombrilla salió una luz violeta, pero no hacia Vernon, sino hacia Dudley, y en un abrir y cerrar de ojos, a Dudley le salió una cola de cerdo. Los 3 Dursley corrieron a la habitación del segundo piso de la cabaña y se encerraron ahí. Hagrid se disculpó por haber perdido el control, pero, por suerte, el hechizo quedó a medias. El objetivo era transformar a Dudley en un cerdo completamente. Supongo que ya era tan parecido a uno que no hizo falta mucho cambio. En cualquier caso, Hagrid no tenía permitido hacer magia una vez hubiera hecho contacto con Harry, ya que si bien Hagrid asistió a Hogwarts, él fue expulsado en el 3er año, y su varita fue partida a la mitad. Pues así era la ley. Aún así, Dumbledore le dejó quedarse como guardabosques en el colegio. La razón de su expulsión no fue compartida. La tormenta estaba bajando, y la mañana siguiente será un día largo de compras, por lo que el gigante y el niño mago se dispusieron a dormir. Harry despertó sin abrir los ojos, seguro de que todo había sido un sueño. No había conocido al gigante Hagrid, ni era un mago. Seguía en su alacena debajo de las escaleras, pero cuando se movió un poco se le cayó la cobija, o más bien el abrigo de Hagrid que usaba como cobija. Sobresaltado y feliz de que todo era real, se dio cuenta de que algo golpeaba la ventana de la cabaña. Era una lechuza marrón que sostenía un periódico. Se acercó y la dejó entrar. Voló hasta dejar caer el periódico en el regazo de Hagrid y empezó a picotear el abrigo que estaba en el suelo. Harry se acercó para alejarla de ahí. Aún medio dormido, Hagrid le dijo que estaba buscando su pago, que le diera un par de monedas que tenía en uno de los bolsillos del abrigo. Harry tardó un poco en encontrarlas, pues el abrigo estaba lleno de bolsillos, y todos tenían cosas diferentes. Estambre para tejer, galletas para perro, ratones, bolsas de té y demás. Al cabo de unos minutos, Harry sacó una pequeña bolsa con unas extrañas monedas. Hagrid le indicó que le pagara la lechuza con 5 knuts. Ante la duda de Harry, Hagrid le explicó que eran las monedas más pequeñas de bronce, y así Harry contó estas 5 monedas y las metió en la bolsita que tenía atada a la lechuza. Este emprendió el vuelo, saliendo por la ventana de la cabaña. Finalmente, Hagrid despertó al 100%, y ambos desayunaron algo antes de viajar a Londres para hacer las compras. Harry jugueteaba con una de las monedas,
y de repente cayó en cuenta de que no tenía dinero para comprar sus cosas. Cuando le comentó esto a Hagrid, él explicó que el dinero de sus padres que le habían dejado estaba resguardado en el segundo lugar más seguro del mundo, Gringotts. Era el segundo, pues en palabras de Hagrid, Hogwarts era el primero. Este banco era el único en toda Gran Bretaña, y era llevado y dirigido por duendes, criaturas avariciosas y poco amigables, pero bastante confiables para cuidar tesoros. Hagrid leyó el periódico y se quejó de que el Ministerio de Magia seguía equivocándose una y otra vez. Le terminó contando a Harry que querían que Dumbledore fuera el ministro de magia, pero Dumbledore rechazó el puesto, por lo que terminó quedándose con él Cornelius Fudge. Y aún así, Fudge le pedía consejos todos los días a Dumbledore. En cualquier caso, Hagrid y Harry abandonaron la cabaña y usaron el bote para llegar a tierra continental. Ya ahí buscaron la estación de trenes más cercana y tras batallar un poco, pues Hagrid llamaba la atención, no solo por su altura, sino porque también se fascinaba con cosas completamente cotidianas, como parquímetros, semáforos y lámparas. Ya en el tren, Hagrid le explicó a Harry que necesitaban ir a Londres, específicamente al Caldero Chorreante, ya que de ahí podrían ir a donde se consiguen los materiales que le piden a Harry para el colegio, el Callejón Diagon. Estos materiales eran uniforme, 3 conjuntos de sencillas túnicas de trabajo, negras, un sombrero puntiagudo, negro, para uso diario, un par de guantes protectores, de piel de dragón o semejante, una capa de invierno, negra, con broches plateados. Las túnicas de los alumnos deben llevar su nombre bordado. Libros. Libro reglamentario de hechizos nivel 1, por Miranda Cosgrove. Una historia de la magia, por Bathilda Bagshot. Teoría mágica, por Nathan Fillion. Guía de transformaciones para principiantes, por Samuel Witwicky. 1000 hierbas y hongos mágicos, por Jonathan Dean. Brebajes y pociones mágicas, por George R.R. Sanderson. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, por Newt Scamander. Las fuerzas oscuras, una guía para la autoprotección, por César de Chimp. Otro equipo, una varita mágica, un caldero de Petre medida estándar número 2, conjunto de ampolletas de cristal, un telescopio y conjunto de balanzas de latón. También los alumnos pueden llevar un gato, sapo o lechuza si así lo desean. Los alumnos de primer año no tienen permitido llevar sus propias escobas. Cuando bajaron del tren y caminaron un poco, dieron con su destino. El caldero chorreante era un pub viejo y que desde fuera se había descuidado, pero lo más raro era que la gente de a pie parecía ignorar la presencia del lugar. Su vista pasaba de la tienda de la izquierda del pub a la tienda de la derecha sin detenerse en el lugar. A Harry le pareció que no podían verlo. A sus ojos moguls, ese lugar no existía. Dentro del pub, la vista no mejoró mucho. Era algo oscuro, y si bien estaba limpio, daba la impresión de lo contrario. Era como si el pub se hubiera quedado atrapado en la Edad Media. Y bueno, sus integrantes también estaban vestidos de forma muy llamativa, con túnicas de diferentes colores y sombreros enormes y puntiagudos. El cantinero, Tom, preguntó a Hagrid si le serviría algo siempre, pero Hagrid indicó que no, pues estaba de un asunto oficial de Hogwarts. Llevaría a Harry a comprar sus cosas para el primer año. Esto causó un revuelo impresionante, pues todos cayeron en cuenta del muchacho y se empezaron a escuchar susurros cada vez más fuertes. ¿Es Harry Potter? Sí, el niño que vivió. Sí, ya le vi la cicatriz. Cada persona dentro del bar se levantó y uno a uno se acercaron a darle la mano al muchacho. Todos eran adultos, incluso había ancianos, y aún así todos se emocionaban por estrechar su mano. Había algunos que parecían hasta nerviosos. Después de saludar al menos a 15 de ellos, se acercó alguien joven, que era de lejos el más nervioso de todos. Hagrid lo presentó como el profesor Quirrell, nuevo maestro de la materia Defensa contra las Artes Oscuras de Hogwarts. Temblando, el profesor le dio la mano a Harry y lo saludó tartamudeando. Finalmente, y después de varios minutos, salieron del pub por la puerta de atrás, dando a un callejón pequeño, no más grande de una sencilla habitación. Esto debía ser una broma, pues ahí no había nada. Solo un par de botes de basura y una pared de ladrillos. Con su sombrilla, Hagrid tocó un ladrillo. 3 espacios hacia arriba y 2 a la derecha. De repente, toda la pared empezó a moverse hasta dejar un arco que abría paso a un callejón mucho más grande. El Callejón Diagon. Estaba repleto de brujas y magos, yendo de una tienda a otra, cruzando de izquierda a derecha, todos iban en todas direcciones. Y las tiendas, wow. Las tiendas eran increíbles. Torres de calderos que solo podían estar en pie gracias a la magia. Tiendas de mascotas repletas de lechuzas, gatos, sapos,
de todos los colores y de varios tamaños. Y al fondo del callejón se erguía un edificio enorme, completamente de mármol blanco, y con letras en oro decía Gringotts. Esa fue su primera parada, y en la entrada del banco, en letras más pequeñas, decía: entra, desconocido, pero ten cuidado con lo que le espera al pecado de la codicia, porque aquellos que cogen, pero no se lo han ganado, deberán pagar en cambio mucho más. Así que, si buscas por debajo de nuestro suelo un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, te hemos advertido. Ten cuidado de encontrar algo más que un tesoro. Ya dentro del banco, los atendió un duende llamado Griphook, que tras revisar la llave de Harry, que tenía Hagrid por alguna razón, y una carta que el gigante le había dado, los llevó a las cámaras subterráneas. El viaje se tenía que hacer en un carro que se movía por unas vías. El viaje fue largo y movido, como montaña rusa. Debajo de Gringotts había un laberinto de cuevas, cámaras y vías. Después de lo que debieron ser varios minutos, llegaron a la cámara 687. Griphook pidió nuevamente la llave y la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, un humo rojizo salió de la bóveda, y cuando se disipó, Harry vio una montaña de monedas de oro, plata y bronce. Tomó unos cuantos puñados de cada una de ellas y las guardó en sus bolsillos. Griphook cerró la puerta y le entregó la llave a Harry. Volvieron a subir al carro y pasaron otros cuantos minutos, yendo a toda velocidad hacia las bóvedas más bajas. Finalmente se detuvieron en la cámara 713, donde en esta ocasión no hizo falta llave, sino que la bóveda solo se abrió cuando Griphook pasó su mano por medio de la puerta. Si bien Harry esperaba ver riquezas indescriptibles, la bóveda estaba vacía, o casi vacía. Solo había un paquete en el centro, paquete que Hagrid tomó y le explicó que aprovechó la visita para hacer otro encargo de Dumbledore. De ahí que le diera la carta al duende en cuanto llegaron. Cuando salieron del banco, Hagrid llevó a Harry a la tienda de túnicas y lo dejó ahí comprando lo que pedía la lista de materiales, mientras él se iba al caldero chorreante a tomar algo para bajar las náuseas que le había provocado el paseo en el carro. Dentro de la tienda llamada Madame Malkin's Túnicas para toda ocasión, una bruja alta y arreglada lo recibió y le preguntó si estaba buscando sus ropas para Hogwarts, a lo que Harry asintió. La bruja le indicó que lo siguiera, y mientras le tomaba un par de medidas e iba a buscar la ropa, un chico pálido y rubio se le acercó. Con una voz que detonaba una absoluta arrogancia, le preguntó que si también iba a Hogwarts. Nuevamente Harry asintió. El chico rubio le comentó que sus padres estaban comprando el resto de sus materiales, y que cuando los viera los llevaría a ver escobas de carreras, y convencería a su padre que le comprara una. Este chico se parecía mucho en actitud a Dudley, para desgracia de Harry. Sin darse cuenta, ahora el chico le preguntó por dónde estaban los padres de Harry. Él le respondió que sus padres estaban muertos. El rubio se disculpó, pero no sonaba de forma honesta. Fue más como fría cortesía, carente de empatía. Entonces el chico rubio agregó que si Harry ya conocía a qué casa iría. Como ya era costumbre ese día, Harry no tenía ni idea de lo que le estaban hablando, por lo que simplemente se negó. El rubio supuso que eso era normal, pues ni él sabía bien a dónde iría, aunque dejó claro que seguramente sería un Slytherin, pues toda su familia ha estado en esa casa, y bromeó con que si terminara en Hufflepuff se iría de la escuela. Ahora el rubio preguntó por si Harry jugaba Quidditch. De nuevo, Harry, completamente ignorante de lo que era Quidditch, volvió a negarse. La conversación se interrumpió, pues Hagrid empezó a hacer señas desde fuera de la tienda. El rubio se burló del gigante y preguntó si Harry lo conocía. Esta vez, para variar, Harry asintió y dijo: «Es Hagrid». El rubio rió y dijo que había escuchado de él, pues su padre decía que era el bobo que cuidaba de los terrenos de Hogwarts y que cada cierto tiempo se embriagaba y le prendía fuego a su casa. Esto no lo hizo gracia a Harry, y por suerte llegó la costurera con su pedido. Harry salió de la tienda antes de que el rubio siguiera hablando. El resto de la mañana pasó volando. De tienda en tienda, Harry fue comprando todo lo que necesitaba. Solo quedaba pendiente su varita, pero antes de entrar a la última tienda, Hagrid insistió en regalarle una mascota. Primero pensó en un gato, pero lo descartó pues le causaban alergia. Después meditó sobre un sapo, pero ya eran anticuados y aburridos. Así que finalmente se decidió por una lechuza. Específicamente una lechuza o búho nival, blanca, con detalles negros y unos ojos amarillos increíbles. Y así, los tres fueron a Ollivanders. Pero antes de entrar, Harry le preguntó a Hagrid por el significado de Quidditch, Slytherin, Hufflepuff. Hagrid le explicó que el primero era el deporte de magos por excelencia. Se jugaba en escobas, 7 contra 7. Hay 4 pelotas en el juego y, bueno, poco más pudo decir Hagrid. Se escudó diciendo que era algo complicado de explicar.
mientras que Slytherin y Hufflepuff eran 2 de las 4 casas del colegio. Además de esas estaban Ravenclaw y Gryffindor. Le explicó que la gente solía hacer menos a los que terminaban en Hufflepuff, y que no había habido un solo mago oscuro que no haya sido un Slytherin. El mismísimo innombrable había sido un Slytherin. Por fin dentro de la tienda, que estaba vacía y sin señales del señor Ollivander, Harry se puso a contemplar el espacio. Todas las pequeñas cajas alargadas del lugar, que se apilaban una arriba de otra, desde el suelo hasta el techo. Había mucho silencio, hasta que de repente un señor de edad avanzada les habló. Tanto Harry como Hagrid dieron un salto. El viejo, Garrick Ollivander, supo quién era Harry y empezó a contarle que aún recordaba cuando él vendió las varitas de su padre. La de Lily, 10 1/4 de pulgadas de largo, elástica y de madera de sauce. Una buena varita para encantamientos. La de James Potter, 28 centímetros y medio, de caoba, flexible y un poco más poderosa y excelente para transformaciones. El señor Ollivander se acercó a Harry y mientras le explicaba que las varitas escogen al mago, no apartó la vista de la cicatriz en forma de rayo. Tras unos segundos de silencio, por fin se disculpó, pues también fue Ollivander quien vendió la varita que le causó tanta desgracia al mundo mágico, y en específico a Harry. 34 centímetros de tejo y núcleo de pluma de fénix, extremadamente poderosa. Para aliviar el ambiente, Ollivander saludó a Hagrid y le recordó que no debería usar los fragmentos de su varita rota a la mitad, que era de 16 pulgadas y bastante flexible, de roble. Ollivander se volvió hacia Harry y sacó una cinta métrica que cobró vida y sola comenzó a medirlo por todas partes. El largo de los brazos, sus piernas, la distancia entre las fosas nasales, el tamaño de su cabeza, la altura de sus rodillas, y mientras la cinta seguía midiéndolo, el viejo le explicó que cada varita era única, ya que todas tenían un núcleo de una sustancia mágica poderosa, ya fuera pelo de unicornio, fibras de corazón de dragón o pluma de fénix. Y como no había 2 animales iguales, no podía haber 2 varitas iguales. Ollivander le preguntó cuál era su mano dominante. Harry respondió que era diestro. Como respuesta, sacó una caja de debajo del mostrador, otra de una estantería al lado de la puerta principal y otra del fondo de la tienda. Ollivander guardó la cinta de medir y le dio la primera varita para que la probara. Madera de haya, 23 centímetros, fibra de corazón de dragón, flexible. Apenas la agitó Harry y el señor Ollivander se la quitó. No. Sería la segunda. Así que la segunda, arce, pluma de fénix, 17 centímetros y cuarto, muy elástica. Bueno, pasó lo mismo. Así que Harry recibió la tercera opción, ébano y pelo de unicornio, elástica, de 21 centímetros y medio, pero fue en vano. También se la quitó Ollivander antes de que algo pasara. El señor Ollivander sacó otro grupo de varitas y Harry las probó todas. Ninguna parecía aceptarlo, y se empezaron a acumular en el mostrador. El señor Ollivander cada vez se emocionaba más. Tenía tiempo sin toparse con un cliente tan difícil. Después de otros 10 intentos, el señor le pasó una varita, pero lo hizo con cierta duda. Era de acebo, con núcleo de pluma de fénix, de 28 centímetros, y flexible. De repente Harry sintió un calor y cosquilleo en los dedos. Subió y bajó la varita y de la punta salieron chispas rojas y doradas, casi como fuegos artificiales que iluminaron la sala. Hagrid y Ollivander aplaudieron, y este último manifestó su curiosidad, pues resulta que el fénix que donó su pluma para esa varita, donó una segunda pluma. Y solo fueron 2 en total. La primera es la que tiene la varita de Harry, y la segunda, la hermana de la de Harry, fue a dar a la varita de Voldemort. Sin duda, debemos esperar cosas grandes de Harry, pues quien no debe ser nombrado logró cosas extraordinarias. Terribles, sí, pero grandiosas. No lo olviden, las varitas escogen al mago. Finalmente la tarde llegó, así que se fueron del callejón Diagon y caminaron por las calles de Londres hasta que encontraron un lugar donde comer. Y ahí Harry expresó sus melancólicos pensamientos, y cómo a pesar de haber tenido el mejor cumpleaños de su vida, se sentía abrumado, pues él no sabía nada de magia, y todos parecían esperar cosas grandes de él. Por suerte Hagrid lo reconfortó, y le explicó que aprendería rápido, y que todos empiezan desde el inicio, y al final todo estaría bien, que fuera el mismo, y además,
estaba seguro que se la pasaría increíble en Hogwarts. Entrada casi la noche, Harry lo dejó fuera del número 4 de Private Drive. Le entregó su boleto para el tren que lo llevaría a Hogwarts el 1 de septiembre y le deseó buena suerte y se fue. Bueno, y con eso terminamos los capítulos 4 y 5 de la Piedra Filosofal. Recordemos que estos capítulos son... ¿Cuáles son? Bueno, y con eso terminamos los 2 capítulos de hoy, que serían El Guardián de las Llaves, capítulo 4, y El Callejón Diagon, capítulo 5. Son unos capítulos bastante interesantes, si me lo preguntan. Quizá el primero podría parecer de relleno, pero vamos a analizarlo un poco y vamos a darnos cuenta de que tiene bastante lore implícito. Y bueno, el segundo... creo que es más una exposición de lo que viene siendo el mundo mágico y un abrir de ojos para Harry de quién es él en el mundo mágico. Pero bueno, empecemos con el capítulo 4 y cómo Vernon, al más puro estilo americano, estaba defendiendo su casa con un rifle, ¿pueden creerlo? Por suerte no disparó. Por muy mágico que pueda ser Hagrid, no sé si sea antibalas, la verdad. O sí. No lo sabemos, ya que, pues, spoiler alert, un poquito de spoiler. Hagrid sí tiene una parte gigante y se supone que la piel de gigante es muy resistente a hechizos. No sé si sea el tipo de hechizos, las balas, a los que pueda ser inmune, pero qué bueno que no lo descubrimos. Y hablando de Hagrid, creo que podemos darnos cuenta de que Hagrid es un gym rat, porque tremenda fuerza se necesita para doblar un cañón, Literalmente hizo un nudo con el arma y luego la arrojó a una esquina. Así que para mí, Hagrid es un gym rat con un brazo de medio metro mínimo y pues alguien que consume bastante proteína, la verdad. A lo mejor hasta está ciclado, no lo sabemos. Puede ser. Regresando con Hagrid y su presentación, quizá como yo se pregunten qué es un guardián de las llaves y terrenos, pues les cuento. El guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts es realmente un mago que emplea el colegio para atender y cuidar los terrenos de la escuela, básicamente un guardabosques, y también para cuidar o estar al mando de la seguridad del castillo. Eso podría explicar por qué la seguridad es tan deficiente en la escuela a partir de siempre. No diré más, solo que en próximos capítulos daremos cuenta de por qué digo que la seguridad de la escuela es deficiente, por decirlo. Por cierto, relaciono un poquito de esto. En capítulos anteriores mencioné que Hagrid era alcohólico. Y aquí podemos ver cómo sí es un poco alcohólico, ya que insinúa que quiere tomar algo más fuerte que no sea té, ¿no? Y esa bebida ámbar que toma es muy probablemente whisky de fuego, que es una bebida alcohólica en el mundo mágico que básicamente es un whisky. Entonces, híjole, no sé si era lo mejor, pero le da un buen sorbo y ahora sí se pone a contarle toda la historia a Harry. Dentro de la historia que le cuenta, le termina dando su carta y por fin Harry ya puede leer lo que dice la carta. Y vaya carta algo presuntuosa de parte de Dumbledore, O sea que no sé si había necesidad de poner todos sus títulos, la verdad, pero los puso. El Brian puso sus títulos. ¿Qué significan esos títulos? Pues también les cuento. Aquí van a tener información. El primero, Orden de Merlín, primera clase, es lo que vendría siendo un equivalente a un premio Nobel en el mundo Muggle. Solo que para este premio hay como 3 clases. Primera clase, segunda clase y tercera clase. La primera clase es la mejor de todas. ¿Y cómo se otorga entre primera, segunda y tercera? Pues dependiendo de la relevancia del aporte que hayas hecho al mundo mágico.
En el caso de Dumbledore no solo fueron calidad, sino cantidad los aportes que hizo y que le ganaron esta Orden de Berlín. Pero sobre eso hablaremos en futuros capítulos. El segundo título, Jefe Supremo de la Confederación Internacional de Magos. ¡Wow! Está padrotón, ese título. Es decir, o sea, Jefe Supremo ya desde ahí empezamos interesante. Pero bueno, como sea, básicamente la Confederación Internacional de Magos vendría siendo la ONU del mundo mágico. Así que poca cosa no es. Entonces, Dumbledore es el jefe supremo de la ONU. Sí, suena interesante. Yo creo que sí, Dumbledore podría ponerle un estate quieto al Trump, si fuese necesario. Pero bueno. Y pues finalmente el tercer título, Jefe de Magos del Wizengamot. Pues básicamente se refiere a ser como el jefe de los jueces o del tribunal más alto de Gran Bretaña. Está complicado porque en la región de donde es Grimm, entiéndase de donde soy yo, no entiendo que haya algo así. Supongo que lo más acertado o más parecido podría ser como jefe de la Cámara de Diputados, si es que existe tal título. Pero bueno, no importa, es eso. Y ahora, ¿qué es un Wizengamot? Bueno, Wizengamot es un acrónimo inventado a partir de las palabras Wizard y Witenagemot o algo así. El Witenagemot fue un consejo de personas poderosas convocado para asesorar y nombrar a los reyes en la vida real en la Inglaterra anglosajona. La palabra se deriva del inglés antiguo consejo de sabios, siendo Witan, hombre sabio, y Gemot, asamblea. Wizard pues es inglés para mago o hechicero. Ahora, cuando Hagrid le empieza a explicar todo esto a Harry, obviando que Vernon se mete y los interrumpe constantemente, lo que más nos sorprende es que Petunia interviene por primera vez y nos deja ver su desprecio otra vez y los celos por su hermana, aunque creo que cada vez lleva sus insultos más lejos. Eso que dijera que era una abominación, que era extraña, y cómo empezó a odiar un poquito a sus padres porque le celebraban a Lily eso de ser maga. Está fuerte, ¿eh? Si hubiera necesitado un buen psicólogo nuestra no tan querida Petunia. Pero pues eso nos lleva a la parte un poquito más triste del capítulo, cuando Hagrid nos cuenta cómo Voldemort para los cuates, en la cima de su poder, desvivió a varias familias. Ahora, bueno, o parte de ellas, no necesariamente toda la familia, pero parte de ellas. De todos los que se mencionaron en el capítulo, los que más destaco, no porque sean precisamente más importantes o menos importantes, pero son los Pruitts. Específicamente son los hermanos Gideon y Fabian, o Fibian, dependiendo cómo lo quieran decir. Fabian. Bueno, ellos dos son hermanos de una maga muy querida que hasta el momento no la hemos conocido, pero bueno, si vieron las películas o han leído los libros van a saber quién es. Es una maga que creo que es la definición de amor maternal, ya que el apellido de soltera de Molly Weasley es Pruitt. Así que sí, estos Gideon y Fibian o Fabian son los tíos de Ron, Fred, George, Ginny, Percy, Bill y Charlie, los demás hermanos, los hermanos Weasley. Así que sí, estos pobres Pruitts fueron desvividos por el Señor Tenebroso. Y luego, hablando de cosas tristes y cosas que se debían de haber tratado también con un psicólogo, ¿qué onda con Vernon amenazando con darle una paliza a Harry para quitarle lo rarito? Suena a un típico padre homofóbico de los 80 o del 2025, dependiendo de dónde viven. Por ejemplo, a lo mejor si son del norte
de aquí del país, de un lugar llamado Nuevo León, pues a lo mejor sí suena a que Vernon era de por ahí. Ahora lo de... ya, o sea, a partir de ese insulto, pues Hagrid se nos aloca y bueno, ataca, perdón. A partir de ese insulto, Hagrid se nos aloca y embruja a Dudley. Cosa que, por cierto, es ilegalísima. No tienen ni idea, ¿eh? Es ilegalísimo haber hecho eso. Aunque hayas tenido una razón para hacerlo, es muy, muy, muy ilegal. En todos los sentidos. O sea, no solo porque Hagrid, ya para empezar, Hagrid, como individuo, ya tiene prohibido hacer magia porque fue expulsado de Hogwarts. Ya desde ahí. Segundo, al ser un mago adulto, tiene prohibido hacer magia, en frente de muggles. Y todavía lo que es peor es que esa magia que usó fue para atacar a un muggle. O sea, eso ya se podría considerar una especie de crimen de odio. Así que... Hagrid, ¿qué onda? O sea, ya es imprudente de por sí. Esto nos muestra qué tan imprudente es y que puede tener cierto desdén por las leyes del mundo mágico. Así que no nos sorprenda que en algún punto de la historia, no voy a decir si sí o no, Hagrid termina en prisión. Porque... A ver. O sea, sé que hay un prejuicio con los gigantes y demás, pero... cuando uno que conoce se comporta así, es raro. Y hablando de raro también, el sistema económico de los magos es un caos, es una barbaridad. O sea, eso de los sickles, de los knots y de los galeones, es una tontería. A ver, los canuts o knots son monedas de bronce, los sickles son monedas de plata y los galeones son monedas de oro. Ahora, hay una equivalencia de pasar de galeones a sickles y de sickles a knots, pero es... knots parece que estoy diciendo otra cosa, pero no es eso que piensan. Bueno, la equivalencia es que hay 17 sickles en un galeón y 24 canuts en un sickle. Lo que significa que... a ver, déjenme hago matemáticas rápidas. Sí, que hay 493 canuts en un galeón. ¿Qué clase de conversiones son esas? O sea, no entiendo. Mi teoría es que se basan en el valor del bronce, de la plata y el oro, pero aún así yo creo que al mundo mágico le urge papel moneda o tarjetas de débito, porque, o sea, imagínate que vas a la tiendita y pagas con un galeón para que te den cambio y te lo devuelven en sickles. O sea, ¿dónde metes 490 monedas? No se puede. O sea, ni con magia se puede. Así que demonios. Ahora, bueno, ya, al final, ya que amanecen y van a Londres al caldero chorreante, esta teoría que tiene Harry de que los muggles no pueden ver edificios mágicos, pues no es realmente una teoría. Yo diría que es un facto, es un hecho, ya que es bastante común y se repite durante la historia. O sea, para empezar, Hogwarts es un edificio que los muggles no pueden ver. Cuando se acercan, ven unas ruinas, un letrero que dice no acercarse, y se activa un hechizo que los hace como desorientarse y hace que se den media vuelta y se vayan. Por ejemplo, tengo entendido que también hay un hospital en el mundo mágico que no pueden ver, o por lo menos la entrada no la pueden ver, la ven de otra forma, como un lugar igual abandonado. Entonces, pues sí, no cabe resaltar que, o se puede esperar que el caldero chorreante también sea invisible. Y de hecho, ya en un futuro también conoceremos una casa que no se puede ver, que no se puede encontrar. Digo, eso puede que sea por otras razones que exploraremos en lo que pueden ser un par de años a que lleguemos a esos capítulos, pero sí, confirmamos que hay edificios que los muggles no pueden ver. Hablando de edificios, Gringotts es un lugar interesante. A ver, es cierto, es un laberinto que se extiende por miles de kilómetros, muy parecido al laberinto del Minotauro. Para aquellos que conocen un poquito de mitología o de mitología griega, pues por ahí pueden entenderme, pero sí es un laberinto impresionante que se extiende por miles de kilómetros, presuntamente debajo de Londres. Pero bueno, ahí debe de haber magia involucrada porque pues Londres tiene subterráneo y demás. ¿Saben? Se dice que hay muchas bóvedas y cámaras que, bueno, a ver, cierto, muchas están protegidas por encantamientos, pero hay leyendas que dice que hay
criaturas como dragones custodiando algunas de esas bóvedas. Y bueno, ciertamente con todos esos hechizos que se sabe que hay, que puedes quedar atrapado o morir, solo un loco intentaría robar ese banco. Un loco o alguien muy desesperado intentaría robar ese banco. Que por cierto es el único banco en Gran Bretaña, ¿eh? O sea, ojo ahí, huele a monopolio. O sea, ni Disney ni Microsoft se atrevieron a tanto, ¿eh? Es el único banco en toda una región. No me sorprendería que fuera el único banco de Europa. Así que, qué mal. Ahora, imagínense una quincena, quieres cobrar tu cheque, la fila que se hace. Porque es el único banco de al menos como 5 países, mínimo. Y no tienen sucursales, o sea, solo es un banco. No. Además, imagina que tienes que ir a otro país porque tienes que instalar la nueva app del banco en tu teléfono. No, o sea, me da ansiedad tan solo de pensar en eso. Esperemos que aquí no pase. Y por fin, para todos sus fans que lo aman por alguna razón, por fin conocemos al güero minimita, Draco. Bueno, en los siguientes capítulos sabremos que es Draco Malfoy, pero se los adelanto. Ese güero minimita que es engreído y que se parece en actitud a Dudley es Draco Malfoy, que no tardó ni un capítulo en ensuciar la reputación de los Slytherin por ponerse en un plan, pues, como es, ¿no? Bien mamón, la verdad. Ahora, o sea, y literalmente no solo ensucia a los Slytherin, sino que ningunea a los Hufflepuffs. O sea, qué mal. Y si alguien también se trata de ensuciar el nombre de los Slytherin, fue Hagrid, cuando menciona que todos los magos tenebrosos son Slytherin, cosa que les adelanto no es cierta. Ha habido magos Ravenclaw que han sido seducidos por el lado oscuro, y canónicamente en este primer libro se cree que cierto personaje de apellido Black es responsable de traicionar a los Potter. Y recordemos que ese presunto Black es un Gryffindor muy famoso. Así que esa afirmación venga de Hagrid se me hace interesante. Lo que sí es cierto es que la única casa que nunca ha dado un mago tenebroso es Hufflepuff. Así que de ningunearnos nada, ¿eh? Eso dice mucho de ellos, creo yo. No soy un Hufflepuff personalmente, pero hey, grandes. Si ustedes son Hufflepuff, déjenlo en los comentarios y digan: yo orgullosamente puedo ser el primer mago tenebroso de Hufflepuff porque tengo tendencias nacionalistas, dicho con un Z. Así que adelante, déjenlo, no se sientan mal. Por cierto, Hagrid compra la lechuza Harry, esa gran lechuza. Qué buen detalle. Sin duda, aún no le pone nombre Harry, pero también hace su aparición ese emblemático personaje que, bueno, en las películas no se puede denotar tanto su personalidad, pero en los libros tiene una personalidad muy marcada, ¿eh? Esa lechuza querida por todos. Ahora, si recordamos bien, la carta dice que los estudiantes tienen permitido llevar una lechuza, un gato o un sapo. ¿En qué lugar dice que pueden llevar ratas? O sea, no se menciona. Y lo digo porque me huele a que algún pelirrojo va a tender a romper las reglas. Y no olvidemos, o bueno, se va a explicar más adelante, que esta rata es heredada por su hermano mayor. Bueno, ya no les arruinaré ese detalle para lo que vendría siendo el siguiente capítulo. Así que ahí estamos. Ya por fin en la recta final del quinto capítulo entramos en Ollivanders. Qué momentazo, la verdad. Creo que es sumamente destacable lo que pasa ahí y lo que significa que Harry tenga la varita que recibe, ¿no? Eso de que los núcleos sean hermanos o hermanas es algo que repercutirá en cierta zona y más adelante. No sé, quizá en ese entonces nada más era como un dato curioso de que casualmente Voldemort y Harry tenían varitas similares, por lo menos en núcleo, pero al final terminó siendo
algo mucho más importante de lo que ninguno de los dos esperaba. Qué dato curioso también, Ollivanders, la tienda Ollivanders, es una tienda familiar, porque Ollivanders es un apellido, Ollivander, perdón, es un apellido, y fue fundada en el 382 a.C. Así que es una tienda vieja, viejísima, ¿eh? Y eso nos dice que los magos llevan usando varitas desde hace un tiempo, pero tampoco es tanto tiempo como podríamos pensar. Es decir, técnicamente solo tienen, ¿qué? 2300, quizá 2500 años usando varita. El resto de magos exactamente que usaban. Recordemos que, bueno, aquí hay un anacronismo medio raro, porque se supone que Merlín asistió a Hogwarts y Merlín es antes de Cristo y Hogwarts solo tiene poco más de 1000 años fundada. Entonces hay cosas que no cuadran, pero bueno, aún así, aunque Hogwarts tenga más de, digamos, que tenga 3000 años que se fundó, Merlín en principio no debía de haber usado varita, lo cual no es tan extraño porque hay magos que no usan varita. De hecho, los magos de la escuela de magia en África no usan varita, hacen magia sin varita, lo cual es impresionante, porque canónicamente en esta historia solo magos extremadamente poderosos pueden hacer magia sin varita. A ver, usarla lo facilita mucho, porque es como un potenciador si lo quieres ver así, pero no es extremadamente necesaria. En esta historia conocemos en algún punto que Dumbledore lo puede hacer, obviamente Voldy lo puede hacer, creo que Snape lo puede llegar a hacer, y en algún punto Harry también se avienta uno que otro hechizo sin varita. Ojo, son hechizos, no reacciones emocionales, como lo de desaparecer un vidrio o inflar a tu tía, sino hechizos reales. Pero con eso llegamos al fin de este episodio 3 de Potion Break, cortesía del podcast sin nombre. Así que los invito a que dejen un like, un comentario, se suscriban. Seguiremos con estos capítulos. La idea era sacar uno por semana, pero oigan, manches, escribir, editar y todo no es tan fácil. Así que esperemos que cuanto menos salga cada 2-3 semanas un capítulo de este. Y con respecto a la saga principal del podcast sin nombre, seamos pacientes. Ya estamos trabajando en el episodio 3. Será un buen episodio y esperemos que el episodio 4 de ese también llegue relativamente rápido. Sin más, un abrazo, suerte para todos, suerte para su familia, besitos, chao. Se despide su viejo amigo Grimm, y que las lechuzas y la magia esté siempre con ustedes y con su espíritu.